Estamos viviendo una época de importantes transformaciones en nuestro contexto. Representamos un importante cambio en la sociedad y cómo ésta se expresa, además de que los cambios que suceden a nuestro alrededor nos impactan cada vez más. Entre tantas alteraciones políticas, sociales, económicas, culturales, aparentes finales de monarquía, apariciones de nuevas formas de energía, un gran crecimiento demográfico, avances en medicina, transporte, arte, estructuras sociales... ¡Alto! ¿Pensabas que me refería a la época del 2022? ¿Crees que esta es la primera vez que la humanidad se reinventa y trae consigo una nueva normalidad? Pues te equivocas. Allá a finales del siglo XVIII surgió un movimiento reconocido como el primero en expandirse por toda Europa, a pesar de iniciar en Alemania y Reino Unido. Ven, acompáñame a conocer el romanticismo, una de las rebeldías más grandes de la historia, una nueva normalidad social y política que nos demuestra que la sociedad tiende a transformarse de manera más frecuente de lo que pensamos. Primero, analicemos el nombre. ¿Por qué se llama romanticismo? ¿Es una corriente que se basa en el amor o en las parejas sentimentales? Pues no. Se llama romanticismo porque este valoraba sobre todas las cosas los sentimientos, la vulnerabilidad, las imperfecciones, en fin, un arte muy humano. Regresando a nuestra época actual, podemos identificar algunas palabras o frases que las nuevas generaciones han traído a la mesa. Normalizar, responsabilidad afectiva, empatizar, mira, también tenemos a romantizar. Pero, ¿esta palabra podría estar mínimamente ligada a esta corriente artística y representar ahora lo mismo que hay en la segunda mitad del siglo XVIII? Pues habría que identificar primero las características de aquel romanticismo, así que a ello. Primero que nada, hay que identificar a la más importante y la que probablemente les estaré reiterando todo el video. Lo más importante son los sentimientos. Entonces, en torno a eso gira todo. Después tenemos que consideraban al ser humano como el centro de la creación. Tenemos también esta ya mencionada ruptura del sistema. Una rebeldía ante las reglas artísticas establecidas por personas que jamás los entendieron. La veneración y evocación a lo sublime. Sueños, escenarios sobrenaturales, mundos utópicos, en fin, simplemente un derroche de ingenio. Ya que tenemos sobre la mesa estas principales características, podemos asegurar que las acciones que realizamos día a día bajo el concepto de romantización obviamente tienen relación con el romanticismo más allá del significado lingüístico de la palabra como tal. ¿Y esto solo es una casualidad? Pues, como mencioné al principio, existen ciertos paralelos entre la situación del mundo actualmente y la de en ese entonces. Atravesamos una pandemia, crisis económica, conocemos nuevas identidades culturales y el mundo evoluciona de manera acelerada. Es obvio que debe de haber una respuesta social a todo eso, y al igual que nuestros amigos los románticos, solo queremos verle el lado bueno a las cosas después del trauma. Creo que hablo por todos cuando digo que en ocasiones en las que se habla del arte romántico, automáticamente se vienen a nuestra mente pinturas. Y ya. Pero la realidad es distinta. El romanticismo, al significar toda esta revolución que les he estado comentando, no solo abarcó a la pintura. Hubo esta reestructuración en la escultura, la literatura, la música, la arquitectura y el pensamiento social en general. Así que ahí te van algunos nombres interesantes. En la pintura tenemos nombres como el de Francisco de Goya, Caspar David Friedrich. En la escultura tenemos a François Rude, Antoine Louis Barye y David Angers. En la literatura, siendo uno de los rubros más amplios, tenemos a Jane Austen, Emily Bronte, Victor Hugo, Edgar Allan Poe, Mary Shelley, Charles Dickens, Johann Wolfgang van Goethe y José de Espronceda. En la música podemos mencionar a Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Louis Hector Berlioz, Johann Strauss y Friedrich Francis Chopin. Nos queda claro que estas temáticas, las corrientes artísticas y la estructuración del arte a lo largo de la historia siempre ha sido una objeción. Una respuesta a los regímenes establecidos que hacen que las generaciones venideras se sientan abrumadas con todas esas reglas que no los comprenden. Las nuevas generaciones están siempre en constante búsqueda de algo más, de otra cosa, y más aún cuando la vida se ve afectada por abruptos cambios que hacen que se replantee hasta la existencia misma. Sería bastante absurdo pensar que estas corrientes de rebeldía no nos aportan algo en lo más mínimo, que esas nuevas normalidades no traen consigo algo innovador que podría significar un antes y un después en nuestra manera de expresarnos ante el mundo. Y es momento de ver al arte como el vehículo más cómodo y veloz de llegar a estos nuevos movimientos. Nuestros antepasados tomaron toda esta ira e insurgencia para terminar convirtiéndola en algo grandioso. Así que imaginen lo que en este momento podrían hacer ustedes.